El conflicto Israel-Palestina, orígenes y el ascenso de Hamas en Gaza. En este fascinante y esclarecedor video, exploraremos las raíces históricas y políticas del prolongado conflicto entre Israel, Palestina y Gaza. Descubriremos cómo este conflicto ha evolucionado a lo largo de los años y cómo ha afectado a las personas que viven en la región. Además, examinaremos el surgimiento de Hamas, un grupo político-militar palestino con una ideología islámica, y cómo llegó a controlar la Franja de Gaza. Desentrañaremos las razones detrás de su ascenso al poder, incluyendo su apoyo popular y su resistencia contra la ocupación israelí. Este video busca proporcionar una visión completa y objetiva de un conflicto complejo y profundamente arraigado en la historia y la geopolítica. Esperamos que ayude a arrojar luz sobre la situación en la región y a fomentar un entendimiento más profundo de sus causas y desafíos. No te lo pierdas. El conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto de larga data que tiene sus raíces en una serie de factores históricos, políticos, religiosos y territoriales. Una de las principales fuentes de conflicto es la disputa sobre el territorio. Tanto israelíes como palestinos reclaman derechos históricos y religiosos sobre la misma área geográfica, especialmente en Jerusalén. Ambas partes desean un estado propio en la región. Jerusalén es una ciudad sagrada para tres religiones principales: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Cada una de estas religiones tiene reclamos históricos y religiosos sobre la ciudad, y el control de Jerusalén es un punto central de conflicto. El conflicto se centra en gran medida en la disputa por los lugares sagrados en la ciudad vieja de Jerusalén, como el Muro de las Lamentaciones, la Mezquita Al-Aqsa y el Santo Sepulcro. Para los judíos, la tierra de Israel es la tierra prometida mencionada en la Biblia, y su establecimiento en esta tierra es un aspecto fundamental de la identidad judía. Esto ha llevado a la creación del Estado de Israel en 1948 y ha sido un factor en la afirmación de los derechos judíos en la región. Para los musulmanes, contiene lugares sagrados, como la Mezquita Al-Aqsa. En Jerusalén, estos elementos religiosos añaden una dimensión especial al conflicto. Durante siglos, la región estuvo bajo el control del Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, el mandato británico sobre Palestina fue establecido por la Sociedad de Naciones, lo que creó tensiones entre la población árabe y judía. A finales del siglo XIX, el movimiento sionista buscaba establecer un Estado judío en Palestina debido a la persecución de judíos en Europa. Esto aumentó la tensión con la población árabe local. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan de partición que recomendaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. Esto llevó a la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que resultó en la creación del Estado de Israel y la dispersión de refugiados palestinos. Miles de palestinos se convirtieron en refugiados debido a la guerra y la creación de Israel, lo que generó un resentimiento profundo y duradero. Los conflictos posteriores, como la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra del Yom Kippur en 1973, contribuyeron a las tensiones y al sufrimiento humano en la región. Por otra parte, el mandato británico sobre Palestina se estableció en virtud de un mandato de la Liga de Naciones. Gaza quedó bajo control británico como parte de este mandato. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan de partición que recomendaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. Gaza estaba destinada a ser parte del Estado árabe en ese plan. Sin embargo, después de la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que siguió a la Declaración de Independencia de Israel, Gaza quedó bajo control egipcio. La Franja de Gaza y Cisjordania, también parte del plan de partición de la ONU, quedaron bajo control egipcio y jordano respectivamente, pero no se creó un Estado palestino independiente. Esta situación cambió tras la Guerra de los 6 Días en 1967, cuando Israel ocupó tanto Gaza como Cisjordania. En 2005, Israel llevó a cabo una retirada unilateral de la Franja de Gaza, retirando sus tropas y establecimientos judíos en la región.
Sin embargo, Israel mantuvo un bloqueo en Gaza y control sobre sus fronteras, lo que generó tensiones y conflictos posteriores, incluida la toma de control de Hamas en 2007. Hamas se fundó en 1987 como un movimiento de resistencia palestino en respuesta a la ocupación israelí de los territorios palestinos. Su nombre, que significa Movimiento de Resistencia Islámica, refleja su orientación islámica. En 2006, Hamas ganó las elecciones parlamentarias palestinas en Cisjordania y Gaza. Esto resultó en una lucha de poder con Fatah, el partido político rival que controlaba la autoridad palestina. En 2007, hubo un enfrentamiento armado en Gaza y Hamas tomó el control total de la franja de Gaza, estableciendo un gobierno separado. Tras la toma de control de Hamas, Israel y Egipto impusieron un bloqueo a Gaza debido a las preocupaciones de seguridad y la negativa de Hamas a reconocer a Israel. El bloqueo ha tenido un impacto devastador en la economía y la vida de los habitantes de Gaza. Hamas ha mantenido un control militar en Gaza a través de las brigadas de Ezeldin al-Assam, mientras que también ha mantenido un nivel significativo de apoyo popular debido a sus actividades sociales y su resistencia contra la ocupación israelí. El conflicto también ha atraído la atención y la participación de actores externos con agendas religiosas, lo que ha complicado aún más las dinámicas. Por ejemplo, algunos países musulmanes han proporcionado apoyo político y financiero a los palestinos, mientras que Israel ha tenido apoyo de grupos judíos y cristianos pro-Israel. Es importante tener en cuenta que las diferencias religiosas en sí mismas no son la única causa del conflicto, pero han contribuido a su intensidad y complejidad. El conflicto es multidimensional y también involucra factores políticos, territoriales, históricos y económicos. En resumen, el conflicto entre Israel, Palestina y Gaza tiene raíces históricas profundas y se ha agravado por factores políticos, religiosos y territoriales. Hamas surgió como una fuerza significativa en la franja de Gaza debido a las tensiones políticas y el descontento entre la población palestina y ha mantenido su control a través de una combinación de apoyo popular y fuerza militar. El conflicto continúa siendo una de las cuestiones más complejas y difíciles de resolver en el panorama político internacional. Es importante destacar que la situación en Gaza es extremadamente complicada y ha resultado en un gran sufrimiento humano para la población palestina que vive allí. El conflicto entre Hamas y Israel ha llevado a varios enfrentamientos armados a lo largo de los años, lo que ha exacerbado aún más las dificultades humanitarias en la región. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de darle like y compartir, para que más personas conozcan un poco más de la historia entre estos países y comprendan mejor sobre la situación actual de tensión entre estos países. Sígueme para más contenidos.